y preguntarte cómo estás. Todo bien. Bueno, todo bien. Viendo con bastante preocupación lo que está sucediendo en la región. Me parecía, como para arrancar, ya que vamos a hablar de lo que está sucediendo en Bolivia, del golpe de Estado, hay que decirlo con ese... con nombre y apellido. Sí. Con nombre y apellido. Sí, es un golpe de Estado de los clásicos, de los golpes de Estado de los 70, 50, 60, 70 en América Latina, que inició de una manera de golpe blando, si se quiere, pero que evidentemente las fuerzas represivas del Estado son las que se hicieron cargo del golpe. Y ya mismo podemos decir que es cívico, militar y eclesiástico, ¿no? Como siempre hemos dicho aquí. Sí, y precisamente por eso que traía a colación, o quise traer a colación algo que decía Evo Morales en la séptima cumbre de las Américas en el año 2015, que retrata específicamente de lo que vamos a charlar en lo que queda de tiempo. Tenemos el audio ahí. Yo estoy convencido, hermanas y hermanos, el primer promotor del mundo es Estados Unidos en las dictaduras militares de golpe de Estado. La mirada colonial e imperial de Estados Unidos sobre nuestra América Latina y el Caribe es una mirada de desprecio y de subestimación, una mirada de superioridad política, militar, tecnológica y económica. Es la mirada del colonizador sobre el colonizado, del invasor sobre el invadido, del imperio sobre sus vasallos. Es la mirada de águila sobre su presa indefensa. Este país continúa viendo a nuestra región no solo como su patio trasero, sino como su patrimonio que le pertenece por designio divino. Desde el poder imperial de los Estados Unidos, a través del imperativo de la economía neoliberal, con mentalidad colonial o con el discurso de la seguridad internacional, el patrón dominante nos ha clasificado entre buenos y malos. Palo para los malos y Sanabria para los buenos. Los países malos somos los que respondemos con ideas, con dignidad. Los malos somos los que nacionalizamos nuestros recursos naturales, los servicios básicos, los que ponemos freno a la arrogancia política de embajadores de Estados Unidos convertidos en virreyes. Nos hacen talibanes, narcotraficantes, terroristas, subversivos, dictadores y populistas. Somos malos porque echamos del país a las agencias de cooperación que complotan, a las agencias de inteligencia que trabajan encubiertas. Somos malos porque expulsamos a embajadores como de Bolivia, separatistas, que financian la corrupción de la gente. Somos malos porque defendemos nuestra soberanía política y económica. Desde los Estados Unidos se nos mira con desprecio y se nos trata como súbditos irreductibles. Bueno, ahí lo teníamos, ¿no? Las palabras de Evo Morales Ayma. Duele decir expresidente. El presidente legítimo. El presidente legítimo, bien. El presidente legítimo, bien la corrección. Los únicos países que están, entre comillas, reconociendo a esta presidenta provisional, ¿no? Muy parecido a lo de Guaidó en Venezuela, son Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Entonces eso es un mensaje también. Sí, me parece que ahí diste en una de las teclas que es precisamente la autoproclamación. Sí. ¿Por qué digo esto? Hoy, en medio de la represión, los diputados y senadores masistas del Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales, intentaron acercarse al recinto para hacer una sesión. Recordemos que ayer hubo una sesión en donde se autoproclama esta senadora de la oposición sin quórum. Eso te iba a decir, sin quórum. Ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Hay que recordar que en ambas cámaras el MAS tiene 2/3 de los senadores. O sea, no podría haberse proclamado si no era de esta forma de autoproclamación. Ponen una excusa legal ipso facto por ausencia. La realidad es que quien tenía que llamar a esa convocatoria era la presidenta de la Cámara de Diputados, que es Adriana Salvatierra, que hoy no la dejaron ingresar al recinto. En medio de la represión policial, adentro del recinto estaban asumiendo, entre unas comillas muy grandes, las nuevas autoridades militares y las nuevas autoridades civiles, y del lado de afuera un pueblo manifestándose, el pueblo del Alto, muy importante, que fue clave. Los Ponchos Rojos y las Bartolinas fueron dos organizaciones campesinas claves, campesino-indígenas claves para derrotar la privatización del agua, lo que se conoce como la guerra del agua en 2006, si no me equivoco.
Bien. ¿Por qué traía el audio este de Evo Morales en la 7ª cumbre de las Américas? Sí. Porque lo que dice es, a Estados Unidos no le interesa la democracia, a Estados Unidos no le interesa que tengamos libertad. Hacen de virreyes, dijo. Ellos creen que es su patio trasero, en realidad su reserva estratégica en términos minerales y en términos de mano de obra barata para ellos. Y siempre nos ven con desprecio. Me parece que esto es clave, me parece que es clave, y en el análisis que, por lo menos que he visto, en la gran mayoría de los medios, creo que exceptuando el programa que hizo ayer ADN, el programa que sale por C5N, que denunció explícitamente a la NED, a la USAID como actores claves en el golpe de Estado, se omite hablar del rol de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Vos recién fuera de aire mencionabas a la OEA. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, después de que se declarara el fraude, de que Evo Morales aceptara que fuera una comisión de la OEA a revisar las elecciones. Igualmente, perdón, Nico, te interrumpa, ya desde antes de las elecciones se sabía que esto iba a pasar porque la oposición ya dijo que no iba a reconocer lo que pasara. Sí, en realidad hace un mes exactamente hay un documento que saca a relucir Alfredo Jalifa Rame, que es un analista mexicano, uno de los analistas mexicanos más considerados a nivel global en términos de entender la geopolítica y fundamentalmente el rol de América Latina o lo que sucede en América Latina. Da a conocer este documento que estaba en inglés publicado, lo hace una agencia de investigación, un sitio web en realidad que se llama Behind Back Doors. Detrás de las puertas de atrás. Lo publica en inglés. Ayer este sitio fue dado de baja por los Estados Unidos. Censura. ¿Qué decía este documento del 8 de octubre de este año? Da un par de indicaciones de cómo iba a ser el golpe de Estado. Pero es todo premeditado. Es literal cómo se fue aplicando cada uno de los pasos que dice que iban a suceder. El levantamiento, o la primera fase, que era la fase preparatoria para esta situación, que tenía que ver con preparar y organizar esta etapa, las siguientes etapas en esto del desconocimiento. Esto fue entre abril y julio de este año, donde se empezaba a generar esta situación de desconocimiento a las elecciones presidenciales o las elecciones generales. Después una etapa más intensiva, que eso se da de julio hasta octubre, más o menos, y que tiene que ver con toda esta etapa que fuimos un poco testigos a través de lo que denunciaba incluso Evo Morales, que era que la derecha ya venía diciendo que no iba a reconocer las elecciones. Posteriormente las mismas declaraciones, no solamente de funcionarios de los Estados Unidos y de gobiernos aliados como el de Brasil, el de Argentina, el de Chile, sino la OEA. Ahí sí, un rol fundamental de la OEA en el planteo, bueno, vamos a ir a revisar, vamos a ir a ver, qué sé yo, la elección concretamente. El desconocimiento casi inmediato. Y acá una aclaración, porque escuché en este medio a una colega planteando el tema de la revisión de el recuento de los votos. Hizo. El recuento de los votos, el sistema boliviano tiene 2 páginas web o 2 sitios que dependen del organismo electoral plurinacional. ¿Es Smartmatica acá en Argentina? No, son 2 en realidad. Son 2 organismos que dependen del órgano que controla las elecciones. Uno es el TRIP, que son los resultados provisorios, que eso sí vendría a ser como la función que cumplió Smartmatica. O la tendencia, El otro es el conteo oficial, que se va haciendo prácticamente en paralelo, pero que obviamente por cuestiones de distancia tarda más porque tienen que llegar las actas en papel. De lo que se agarró la oposición para decir que había fraude es de los resultados provisorios. Cuando llegó al 84%, esa página, la que daba los resultados provisorios, dejó de hacer el conteo al 84%. La otra página, que era la oficial, siguió cargando datos. Ese hecho... Entonces no se detuvieron. No, ese hecho precisamente no se detuvo el conteo. Entonces esas 20 horas que se dicen que estuvo detenido no estuvo detenido. Bueno, esa es la tergiversación mediática. Ese hecho puntual que se dio fue lo que utilizó la prensa boliviana y el rebote a nivel internacional para decir que se había frenado la elección, echando un manto de sospecha sobre el proceso electoral. Sin que esto terminara de dar el golpe,
Evo Morales, al margen de que es ilegal que la OEA u otros organismos te digan que hagas una segunda vuelta igual, por más que los números digan que ganaste, no pasa nada. Evo Morales así todo dijo, bueno, llamemos elección de vuelta. Y ahí fue el proceso o la sucesión de hechos de decir, en muy pocas horas, llamemos elecciones de vuelta. La oposición de un momento a otro dijo, no queremos elecciones de vuelta, queremos que renuncie Evo Morales. Sí. La OEA es de Estados Unidos camuflada. Fidel Castro decía que la OEA es el Ministerio de Colonias. Bueno, imagínate. De los Estados Unidos. Ahí está. Al margen de esto, después se ha hablado mucho de cómo fueron los sucesos. Evo Morales termina renunciando, te lo decía fuera de aire, para que no se produzca una masacre, intentando pacificar. Luis Camacho, que no tiene ni un 5% de representación electoral, y Carlos Mesa, pero Carlos Mesa ya en un plano de retirada y tomando más iniciativa, fundamentalista del Evangelio, porque él se reconoce, hay que decirlo, de esa manera. De hecho entra al Palacio del Quemado como con una Biblia que la apoya por sobre la bandera de Bolivia. Lo mismo hace ayer esta senadora que se autoproclama como la nueva presidenta. 5 siglos igual, el rol de la OEA es clave para entender qué es lo que sucedió. Fue el embrión. Este martes tenía que estar el informe de la OEA. El domingo, si no me equivoco, o el lunes iba a estar el informe preliminar de la OEA. No llegó. ¿Qué pasó? El sábado a la madrugada sacan el informe preliminar y en el informe preliminar, si cualquiera de los que está del otro lado escuchando o viendo tiene ganas de hacerlo, puede buscar el informe preliminar de la OEA y el muestreo que se hace es de 333 actas sobre un total de 34.200, 300, no tengo el número exacto. De esas 333 actas, solamente 78 tenían una irregularidad. Una diferencia en el conteo, ponele, sí. Eso si se toma a escala global, el muestreo que tomaron, que les dio ellos dicen el 34%, que es lo que después se repite en la prensa. Ahora, ese 34% representa el 0,22 del total. Claro. Digo, al hacer esa muestra y achicarla cada vez más, acá es donde se ve cómo se manipula la información y cómo algo que en un documento puede estar explicitado, en realidad hay que mirarlo mucho más en profundidad. Bien. Pero ¿por qué decía que me interesaba ver mucho más allá? En estos días también salieron a la luz pública, está subido a varios medios de comunicación, 16 audios donde se escucha, por ejemplo, en uno a Marco Rubio, Bob Méndez y Ted Cruz, que son 3 funcionarios norteamericanos, 3 legisladores del Partido Republicano, conspirando con la derecha boliviana, donde de sectores de la derecha boliviana dicen que están en comunicación con estos 3 funcionarios norteamericanos, que está todo planificado, y hablan, en esos 16 audios, incluso hay ex militares llamando o diciendo cómo se iban a dar los sucesos, cómo se dieron posteriormente esos sucesos. Posteriormente a esto, el 29 de octubre, el secretario Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, afirmó en Twitter: estamos profundamente preocupados por las irregularidades del proceso del conteo de votos del 20 de octubre en Bolivia. Hacemos un llamado a Bolivia a restaurar la integridad electoral al proceder a una segunda vuelta electoral. Esto que te decía, lo que hizo primero Almagro, después lo repitieron funcionarios norteamericanos. Y obviamente esto fue el apoyo. Acá hay que tener en cuenta una cosa: la USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Evo Morales en 2013 la echa de Bolivia, la echa institucionalmente, lo cual no quiere decir que esta organización de Estados Unidos, que es por demás conocido que es financiada por la CIA, fue una de las que siguió financiando ONGs y, por ejemplo, sectores como el de Camacho, que uno de sus últimos financiamientos lo recibió, o por lo menos esto está empezando a salir a la luz pública, a través de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, cuando vino Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, el presidente norteamericano, trajo dinero y elementos supuestamente para apagar incendios. Eso después fue a Bolivia y fue a Santa Cruz.
digamos, hay datos, Tremendo. hay investigaciones respecto de eso. Bien. La USAID solamente en 2011, esto que fue el último presupuesto anual que está visibilizado, invirtió 26,1 millones de dólares en organizaciones no gubernamentales dentro de Bolivia. Bien. Supuestamente para mejorar la institucionalidad y demás. Pero no es la única. También existe la NED, que es es otra de las agencias norteamericanas que financian ONGs. Es la Foundation o la Fundación Nacional para la Democracia, Bien. En la traducción al castellano, que solamente en 2018 desembolsó $1 millón en recursos para organizaciones no gubernamentales en Bolivia, precisamente para tratar de mejorar supuestamente la institucionalidad. ¿Cuáles son esas fundaciones? Fundación Milenio, el Instituto Republicano Internacional, el Centro de Empresas Privadas Internacionales. Casi un total de $500 millones fue lo que recibieron estas empresas de la NED. Estas ONGs en realidad de la NED. Sí, encubriendo un montón de intereses por otro lado. Esto se da por un lado, y acá me parece que hay que tener en cuenta los intereses no solamente geopolíticos que representa Bolivia, sino geoestratégicos y energéticos. Bien. Aquí es donde también entra Brasil. Brasil, vos lo mencionabas, fue uno de los 3 países que reconoció a Bolivia, o esta fantochada que están haciendo en Bolivia, que no es ni más ni menos que un golpe de Estado. ¿Qué sucede? Brasil siempre tuvo, Petrobras en realidad siempre tuvo muchas acciones sobre el gas que Bolivia le pasa a Brasil. En mayo de este año, Luis Camacho, que se autoproclama como líder de la derecha, se juntó con el canciller, ni más ni menos que con el canciller de Brasil, Ernesto Araujo. Bien. En ese encuentro, el canciller brasileño se comprometió o daba instrucciones o iba a dar instrucciones para tomar determinadas situaciones o hacer determinadas cuestiones en Bolivia. Bien. Esto lo han dicho incluso periódicos como el periódico boliviano, El Periódico precisamente, que divulgó una cadena de audios, esta que decía... ¿Estamos hablando de 16 no, audios? esta no. Ah, bien. Una cadena de audios donde se demostraba el apoyo de Bolsonaro a la oposición en Bolivia. Qué loco que siempre esté en bloque todo esto. Esto de el gas natural es una de las condiciones que tiene que ver con que Brasil, en caso de poder cortarle el chorro a Bolivia, podría convertirse en el mayor proveedor de gas de Argentina. Sí, eso estaba especulando también aquí, que no llegue el gas de Bolivia y que se puente. ¿Eso qué haría? Destruiría la economía de Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia es uno de sus mayores mercados son Brasil y Argentina en cuanto a la venta de gas. Y la otra situación que también está atada a esta tiene que ver con el litio. Sí, también. Argentina, Chile y Bolivia son los 3 países que tienen la mayor reserva de litio, o una de las mayores. Creo que el programa anterior hablaba justamente de esto, y teniendo en cuenta lo que es el mercado de celulares hoy en día y todo el tema de las baterías, era algo inexplicable que Argentina estuviera mal económicamente en ese sentido. No solamente eso, sino todo lo que es la industria aeroespacial y tecnológica militar. Bien, bien. ¿Qué pasa con esto? Bolivia el año pasado hizo un acuerdo con China. El 6 de febrero de este año, China invirtió $2.300 millones para producir, esto fue en acuerdo con el gobierno de Evo Morales, para producir baterías de litio, y el acuerdo era con, digamos, no era que que Bolivia le venda el litio directamente a China, sino que China ayudaba a construir industria para que él se le dé mano de obra en Bolivia y que se le vendiera a China parte de esa situación. ¿Qué sucede? En Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, la inversión en el lado argentino, que es Jujuy, ¿de dónde vino? De Estados Unidos y de Canadá. ¿Qué sucede? Se empezó a invertir mucho, no desde el Estado, sino desde empresas privadas, para
convertir a la Argentina en el mayor productor de litio. Bien. ¿Esto qué hace? Esto cierra las canillas de Bolivia y del ingreso del Estado, tanto del gas como del litio. Ese es uno de los factores claves para entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo en términos económicos. Me parece que eso no hay que pasarlo o perderlo de vista. Sí. Es algo que es clave para poder entender por qué se da en este momento. Y por qué se da en este momento también en términos geopolíticos. Hay varias razones. Argentina pensaron que iba a ganar Mauricio Macri. El pueblo argentino le dio la espalda a los intereses norteamericanos en la región. Bien. Chile es un hervidero. Hoy nuevamente Está prendido fuego Chile. Está prendido fuego. Hoy Piñera se vio obligado a convocar a hacer una nueva constitución. No es menor esa situación. No quiere renunciar, es muy difícil que eso suceda. Sí. Las calles de Chile están atestadas de gente pidiendo la renuncia de Piñera. No es solamente mejoren la economía, es renuncia de Piñera y asamblea constituyente. Son dos procesos diferentes. Ecuador está en una situación muy complicada también. Perú también está en una situación... Bueno, lo charlamos... Perú que no le da el asilo, entre comillas, al avión de Evo Morales, ¿no? Que iba a llegar a Perú para después ir a México. Bueno, el periplo que tuvieron que hacer los mexicanos para sacar a Evo Morales de Bolivia, que tenía la oposición boliviana, tenía pensado asesinarlo. Esto hay que decirlo con todas las letras. La oposición boliviana tenía pensado asesinarlo, por lo menos aprenderlo, o sea, en el sentido de meterlo ilegalmente preso y era matarlo. Era asesinarlo, lo plantea incluso Evo Morales. Evo estuvo en el trópico junto... Se estipula o se cree en algún momento que se llegó a ver concentraciones de 10.000 bolivianos defendiendo a Evo Morales. Pregunta, Nico, ¿cuánta influencia tiene el levantamiento popular, digamos, en esto de el sentido de que las clases medias en Sudamérica se aburguesan, creen que son clase alta y empiezan a ponerse en un rol antipopular, contra ellos mismos, digamos, ¿no? Eso puede haber pasado en algún grado en Bolivia, pero creería que no es tanto. Claro. ¿Por qué? Porque Bolivia, el mayor componente boliviano es de comunidades originarias. Bien. Y tienen muy claro, al margen de que puede haber sectores, tienen muy claro la gran mayoría lo que representa Evo Morales. Y hoy lo decían algunos bolivianos en las calles de La Paz, algunos decían, nosotros queremos un presidente indígena que nos represente. O el voto campesino que no se reconocía también, ¿no? La OEA. Hay que recordar que en 2008 la Medialuna Blanca, que son precisamente los departamentos de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz de la Sierra, intentaron dividirse de Bolivia. La experiencia de una conocida, hay bolivianos que viven en Santa Cruz de la Sierra que no reconocen a la bandera boliviana como su bandera. Puf, tremendo. Estela Caloni en C5N ayer contó una experiencia personal de una señora de Santa Cruz de la Sierra diciéndole cuando Evo Morales se vaya del Palacio del Quemado va a haber que quemarlo porque el olor a indio queda. Tremendo. Digo para que dimensionemos esta situación. Dicen que en Sudamérica todos tenemos sangre indígena, algunos la tienen y otros la tienen en las manos. En mayor o en menor proporción, la mayoría de los que vivimos en nuestra América tenemos sangre por indígena. Lo menos algo hay, como para concluir, dale. Es algo que podríamos estar dedicándole más de un programa a analizar. Totalmente. La situación en Bolivia, pese a todo lo que ha querido hacer la derecha, no está resuelta. Las movilizaciones hoy fueron muy grandes. Los ponchos rojos y las bartolinas, como lo dije, fueron factor clave para evitar la privatización del agua. Yo en esto espero que no suceda, tengo algo de pesimismo, pero el baño de sangre que intentó evitar Evo Morales y Álvaro García Linera, no sé si se va a evitar. Va a suceder igual. No sé si se va a evitar. Yo espero que sí. A nivel pueblo, decís. Yo espero que sí. Y ya hoy se veían caravanas de militares yendo al departamento, no me sale el nombre ahora, no me acuerdo específicamente qué departamento era, pero hay videos donde llegan muchos militares a una región de Bolivia. Es un golpe y los militares están actuando por debajo, en teoría, pero en la vida concreta del boliviano están actuando concretamente. De hecho, la banda presidencial, ayer a la senadora autoproclamada como presidenta, se la pone un militar. Se la pone un militar.
Con la Biblia al lado. No está resuelto qué es lo que puede llegar a suceder en Bolivia. Tengo la esperanza de que el pueblo boliviano pueda revertir esta situación, se pueda pacificar la cosa. No creo que sea algo que se resuelva en un par de días. Un mandado de elecciones tampoco imposible. No creo que esto se vaya a resolver en un par de días. No creo que la derecha pueda gobernar con las calles de La Paz y de otros departamentos y de otras ciudades de Bolivia atestadas por eso. No, estos 14 años yo calculo que van a también han dejado una semilla, y el pueblo, hay que tener en cuenta el verdadero pueblo más genuino, por decirlo de alguna forma, no creo que va a tener que poner el cuerpo, porque no va a quedar otra, como está sucediendo en Chile, como ha sucedido siempre históricamente. Pero esperemos que sean las víctimas fatales, van a ver. Ya hay por eso. Hay más de 8. Hay más de 8, entonces... todas a manos de la policía o el ejército. Así que estaremos atentos a esto. O va a ser una carnicería y va a haber mucho ciudadano y ciudadana muerta. O esto se le pone un freno y un poco de cordura. Sí. Para mí va a ser clave ahí el rol que jueguen fundamentalmente Argentina y México. Todavía para que asuma Alberto Fernández falta mucho. Un mes es un montón. Y esta situación... Eso te iba a decir, claro. Y la situación de Bolivia no sé si resiste un mes de la misma manera que viene sucediendo hoy. Me parece que es algo que va a ser determinante lo que suceda en el resto de lo que queda de esta semana. Pero lamentablemente va a ser una situación muy dolorosa y muy cruenta. Bueno, Nico, la verdad, muchísimas gracias por estar acá, por aclarar un poco este panorama tan trágico que estamos viviendo en estas últimas horas. Como venimos diciendo durante todo el programa, esperemos que aquí en Argentina no llegue ni siquiera a algo parecido a esto, pero al tocarnos tan cerca y entendiendo que las luchas y todas las peleas por la emancipación sudamericana y de nuestra América son las mismas, tenemos que poner, por lo menos desde nuestro rol de comunicadores sociales, desde el rol de los políticos, que estén a la altura de las circunstancias, que se pongan los pantalones largos, porque esto ya lo hemos vivido todas las generaciones, tanto de nuestros padres y madres, nuestros abuelos, abuelas, y es tristísimo y es también de una bajeza impresionante que los medios más hegemónicos no estén tomando esto como un golpe de Estado, sino como algo que es una autoproclama de esta persona. O sea, como que el pueblo no llega digamos, a ver, el pueblo sale a las calles para pedir la renuncia de Evo Morales, también en gran parte potenciada por lo que consume los medios de comunicación. Está bien que hay un desgaste en el gobierno de Evo por ser 14 años, que no cualquiera está 14 años siendo un presidente de origen indígena al frente de un país como Bolivia, con todos los recursos naturales, como bien vos venías diciendo, con las mentiras de las ONG, pero quería dejarte estos últimos 2 minutos que vos me pediste para cerrar y ya nos vamos yendo. 2 recomendaciones. Uno, la nota que se publica en el portal Misión Verdad, el golpe vino desde afuera, geopolítica e intervención en Bolivia. Esta nota explica mucho de lo que, o profundiza mucho de lo que señalé. Esta nota es del portal Misión Verdad. Misión Verdad. Sí. Si quieren buscar, hay un portal que se llama La Conclusión. La Conclusión. En ese portal pueden buscar este documento que decía que Alfredo Jalife Rame publica y hace público en castellano. Perfecto. Y la otra cosa que me parece que también es clave para para tratar de analizar qué es lo que está sucediendo, es volver a rever la intervención de Rita Segato, la antropóloga argentina. Lo decías afuera del aire esto, sí. En Claxo el año pasado aquí en Argentina. Me parece que tira elementos fundamentalmente en relación a la construcción de los fundamentalismos religiosos en la región, que es algo a tener en cuenta. Me parece que son elementos que pueden complementar lo que veníamos diciendo y que profundizan aún mucho más, qué es lo que está sucediendo, y eso nos puede llegar a permitir pensar con mucha más claridad qué cosas o a qué desafíos nos podemos llegar a enfrentar en los próximos años en la región. Bueno, esperemos que los intelectuales de nuestra América se junten nuevamente. El tiempo es tirano, nos estamos quedando ya en los últimos minutos de esta edición del 13 de noviembre del 2019 de Mirada Crítica. Lastimosamente, como venimos diciendo, tuvimos noticias muy tristes en lo que es nuestra región. Estaremos adelantando seguramente en el programa
viene también como sigue todo esto. Nuevamente, Nico, te agradecemos por haber estado aquí. 23 minutos pasaron de las 20 horas y nos vamos a tener que ir